Buenas noches, profe. Buenas noches, Sandra, bienvenida.
Buenas noches con todos. Voy a tomar lista, por favor. Sandra Bastidas. Presente, profe. Muchas gracias. Cristel Gallegos. Buenas noches, presente, profesor. Muchas gracias. Marta San Pedro. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Camilo Tandazo. Buenas noches. Buenas noches. Sara Tene. ¿Qué ingresó? Tania Vega. Buenas noches, presente, profe. Buenas noches. Por ahí está. Muy bien, bueno, en todo caso, ahorita se une, por ahí está, creo. Sara, ¿estás por ahí? Profe, buenas noches. Buenas noches, te pongo asistencia ya. Perfecto. Muy bien, el día de ayer, pues bueno, se me complicó pues el desarrollar la clase, pero habíamos enviado un trabajo que quería que lo vayan eh, revisando, pues investigando, justamente porque pues va a ser pues una parte de de lo que vamos a estar revisando estos días en función de lo que tiene que ver con el manejo de las amortizaciones, de los intangibles. ¿Sí? Vamos a centrarnos un poco de atención en la parte de amortizaciones, más allá de las depreciaciones que ya las habíamos manejado. ¿Sí? Y pues también revisar algo de las depreciaciones las amortizaciones del pasivo en función del desarrollo hacia el tema de compromisos de deuda y la estructura pues de cómo desarrollar pagos de deuda, ¿no? Entonces, el día de ayer les había pedido que desarrollen un trabajo, ¿sí? Lo vamos a revisar el día de hoy, hacer una especie de control y con eso pues básicamente desarrollaríamos pues un control del trabajo desarrollado. Así que ya saben, pues lo primero es pedir si tiene alguien que está voluntario, pues encantado de la vida. Si no, pues preguntamos a las personas que tenemos acá. ¿Alguien quiere aportar sobre la NIC 16 y la NIC 38? No, perfecto. Vamos a ver. Entonces, según veo, pues las personas que no habían cargado y vi que me enviaron al correo, Marta San Pedro. Y profe, ya le comparto. Perfecto, comparto. Bien. Vamos a ver cómo les fue. Sí lo pueden visualizar, profe. Sí. Ya, bueno, lo que yo pude investigar, aunque me quedó un poco de duda porque sí busqué la información y fue muy compleja de conseguirla. Más salían en trabajos, pero algo así logré captar esto, profe. Ujú, perfecto, cuenta. Por ejemplo, de estas de las normas NIF 16, el objetivo de esta norma es describir el tratamiento contable de la propiedad de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión en la entidad y en sus propiedades, plantas y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas que se presentan es el reconocimiento contable de propiedades, plantas y equipos son contabilizaciones de los activos. La determinación de su importe en libros o cargos de depreciación y pérdidas por deterioro que deben conocerse en relación a los mismos. Ujú, Dice que el alcance de esta norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de propiedad, planta y equipo, a salvo con otra norma de contabilidad exija o permita otro tratamiento contable.
Dice que esta norma no es aplicable a los siguientes activos: a los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola e inversiones en derechos de mineros, exploración y extracción de minerales, petróleo, gas natural u otros recursos no renovables similares. También nos dice que, no obstante, esta norma es aplicación de los elementos individuales de las propiedades, planta y equipo, usados para desarrollar o mantener las actividades comprometidas en el literal A o en el B, pero son separables, hay que separarle de las mismas, o sea, no hay que hacer en conjunto, es lo que yo le entendí. La Ujú. norma considera que las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que poseen una entidad para un uso de la producción y suministro de bienes y servicios, para los arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, cuyo uso durante más de un periodo contable se espera un elemento de propiedades, planta y equipo, y deberá conocerse como un activo si y solo si sea probable de la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo, y en el costo de los activos para la entidad puede ser valorada con fiabilidad. No sé si está bien, esas características son las que Sí, yo sí, puedo son dar, profe. correctas. Ujú. Ya, ahí también nos dice que esta norma nos da lo que es la medición en el momento del reconocimiento. Dice: todo elemento de propiedades, planta y equipo que cumpla con las condiciones para ser reconocidos como un activo se valorará por su costo. El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente al contado en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los plazos normales del crédito comercial, la diferencia entre el precio equivalente al contado y el total de los pagos se reconocerá como gastos por intereses a largo del periodo de aplazamiento, a menos que se capitalicen dichos intereses de acuerdo con el tratamiento alternativo permitido. Aquí nos hace mención lo que es la norma NIC 23. También nos dice que el costo de los elementos de propiedad, planta y equipo pueden contener su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación, los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición después de decidir cualquier descuento o rebaja del precio. También nos dice que todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que puedan operar de la forma prevista por la gerencia. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta cuando se constituyen las obligaciones en las que cierra la entidad como consecuencia de utilizar el elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos de la producción e inventarios durante el periodo. También nos dice que esta norma realiza lo que es la medición posterior al reconocimiento. Dice que la entidad podrá elegir como política contable el modelo del costo o el modelo de la revaluación. Debería aplicarse esta política a todos los elementos que contengan una clase de propiedad, planta y equipo. O sea, esta norma es exclusivamente para la propiedad, planta y equipo. También dice que el modelo de costo, con posterioridad a su reconocimiento como un activo o un elemento de propiedades, planta y equipo, se contabilizará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. También aquí dice un modelo de evaluación. Con posterioridad a su reconocimiento como un activo, un elemento de propiedad, planta y equipo, cuyo valor razonable puede medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable en el momento de la revalorización, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor que haya sufrido. Las revalorizaciones se deberán hacer con suficiente regularidad para asegurar que el importe en libros en todo momento no difiera significativamente del que podría determinar
determinarse utilizando el valor razonable en las fechas de balance. También nos hace mención que cuando se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una revalorización, tal aumento se llevará directamente a una cuenta de superávit de revaluación como reserva dentro del patrimonio neto. No obstante, el incremento se reconocerá en el resultado del periodo en la medida en que se suponga una reversión en una disminución por revalorización del mismo activo, que fue reconocido previamente los resultados cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación. Tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo. No obstante, la disminución será cargada directamente al patrimonio neto contra cualquier superávit de evaluación reconocido previamente en la relación con el mismo activo, en la medida que tal disminución no exceda el saldo de la citada cuenta de superávit de la revalorización. Profe, aquí una consulta. Ujú. Dice que nosotros debemos poner, ¿cómo nosotros evaluamos en los bienes de muebles y equipo? ¿Cómo nosotros podemos decir, este va a durar para 5 o 10 años? ¿En base Es, a qué nosotros sacamos esa información? Ya, luego de esto vamos a revisar justamente el material de apoyo tributario que tenemos, que viene justamente en base ¿cómo es? Al método de línea recta que habíamos visto en la clase anterior, y pues obviamente va en función del ámbito tributario. La ley de régimen tributario interno aquí en el Ecuador acoge pues norma internacional y habla sobre los porcentajes de depreciación que será en función de la propiedad de planta y equipo, que se divide en cuatro grandes grupos. Bien, ya los vamos a ver, pero justamente viene de norma tributaria. Listo, profe. Ya. Ahí, ahí también tenemos lo que es, bueno, lo que es investigué, ya me pasé a las normas de las NIC 38. Dejémoslo ahí, sí, dejémoslo ahí. Perfecto, nada más para irlo complementando esta primera parte, pues el tratamiento de la NIC 16 habla sobre la propiedad de planta y equipo, que viene en función de lo que hemos estado revisando, depreciaciones, ¿sí? Justamente el previo a poder desarrollar depreciaciones, cómo activarlas, ¿cierto? ¿Sí? Cómo generar una activación. Habla el tema de la norma, la NIC 16, pues habla y el cuerpo de la NIC 16 pues habla justamente sobre cómo se debe contabilizar la propiedad, planta y equipo, cómo se lo reconoce, ¿no? Una instancia hasta que esté en funcionamiento, ¿sí? Y que entre en funcionamiento y que pues obviamente ya forme parte del grupo de propiedad, planta y equipo de la organización, y que esté enfocada. Hay aspectos donde dice que tiene que estar enfocado, cada una de las propiedad, planta y equipo tiene que estar enfocado en el desarrollo de las actividades del negocio. No hay otra forma de reconocer una propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Si yo tengo un inmueble, yo soy una empresa que se dedica qué sé yo, al transporte, y tengo un edificio para arrendar vivienda, pues no formará parte, ¿no? Entonces se contrapone al objeto social de la empresa. Por lo tanto, la propiedad, planta y equipo solo estará enfocado en función de que me ayude a generar el ingreso operacional, ¿sí? Que pueda desarrollar las actividades o que me permita generar la producción. A eso se refiere la propiedad, planta y equipo. Entonces, estamos viendo justamente esta NIC 16, que es lo mandatorio para el registro, para la contabilización, en tanto en cuanto a la acumulación de rubros hasta que la empresa pues pueda generar y pueda tenerla lista para el uso. Los edificios en construcción suele suceder este tipo de acumulaciones. Estoy en construcción hasta que pueda abrir las puertas y ya comience a funcionar la edificación, o en el caso de la maquinaria en montaje, mientras no está instalada y con los aditamentos necesarios para que pueda operar, pues todos esos costos adicionales se los tiene que cargar ante eh, hay que cargarlo pues para la activación de esa propiedad, planta y equipo. Entonces, la NIC 16 habla justamente
de esa instancia, ¿no? Un poco vamos a ir revisando, vamos a ir complementando sobre la parte normativa, ¿sí? Lo habíamos visto ya en la contabilidad intermedia, justamente el tratamiento de las depreciaciones, pero pues vamos a hacer un recorderis de este apoyo tributario, ¿no? De esta información de apoyo tributario que está enfocada pues justamente en el ámbito de las depreciaciones. Se ata muchísimo con la NIC 16, ¿sí? El aspecto de la normativa tributaria en el Ecuador, pues se habla, se acoge mucho con el tema de la NIC 16 para el tratamiento de la propiedad, planta y equipo, y también pues justamente para el desarrollo de las depreciaciones en función de los métodos que son básicamente aceptados por el Servicio de Rentas Internas. ¿Por qué entra en materia tributaria las depreciaciones? Entendemos que el concepto de la depreciación es dar a conocer un valor o reconocer un valor del uso o desgaste, ¿sí? Ese uso de desgaste, pues se lo ve, pues obviamente por el paso de los años, ¿sí? Del tener una propiedad, planta y equipo, y ese reconocimiento no puede ser desarrollado de forma aleatoria o básicamente por una decisión de la organización, sino tiene que estar enfocada en un criterio tributario debido a que la depreciación se vuelve un gasto, ¿sí? Es un artificio contable que se transforma en un gasto, ¿sí? Y este gasto, pues a la larga genera un escudo fiscal, ¿sí? Me permite disminuir el valor de pago del impuesto a la renta. Entonces, del momento que se convierte en un escudo fiscal, inmediatamente entra la normativa y las leyes tributarias, ¿sí? A regular el ámbito de las depreciaciones. Recordemos de eso, porque la depreciación pues es un reconocimiento que yo hago del desgaste. El desgaste se lo está haciendo y mi propiedad, planta de equipo tendrá su costo histórico, pero se está desgastando, ¿sí? Y tengo que reconocer ese valor. Y eso es un artificio contable, ¿cierto? ¿Sí? Yo genero un valor, ¿sí? Que no es un esfuerzo, que el gasto, recordemos que el concepto del gasto es un esfuerzo de dinero que hago, ¿no es cierto? ¿Sí? Para desarrollar actividades o en el caso del costo para desarrollar producción, para desarrollar, para la compra de mercadería, ¿no? En función de aquello yo genero un esfuerzo de dinero. En el caso de las depreciaciones y las amortizaciones son esfuerzos, ¿sí? Pero de recursos o de reconocimientos o de planteamientos de artificios contables que se reconocen. No hay movimiento de dinero. Por eso que no se los da tratamiento dentro del flujo de efectivo, por ejemplo, a las depreciaciones de las amortizaciones. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento de un tangible o de un intangible, dependiendo del caso. Depreciaciones para los tangibles, amortizaciones para los intangibles, ¿no? Un reconocimiento de ese desgaste, de ese pasar del tiempo, ¿no? Por lo tanto, inmediatamente entra el ámbito tributario hacia en la regulación de lo que tiene que ver con las depreciaciones, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, complementando con lo que Marta nos comentaba, ¿no? Por lo tanto, pues vamos a ver que dentro de esta normativa está pues el numeral 7 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el numeral 6 del artículo 25 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, el artículo 96 del Código de Tributario, el artículo 1 y 8 del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, y también pues algo dentro del Código de Comercio. Es la base legal para la depreciación, ¿no? Para que un gasto de depreciación sea reconocido como tal y obviamente pues exista una deducibilidad, ¿sí? Respetando los criterios de la NIC 16, ¿sí? Y dice pues que es deducible un gasto de la depreciación sobre el impuesto a la renta, ¿sí? Cuando genero depreciación de propiedad, planta y equipo o de activos fijos que se los conocía, ¿no? Propiedad, planta y equipo porque la norma internacional de información financiera así los trata, entonces se les denomina hoy propiedad, planta y equipo, ¿no? En el pasado se lo trataba como activos fijos, ¿no?
Conforme pues la naturaleza de los bienes, la duración de su vida útil, a la corrección monetaria o a las técnicas contables, eso quiere decir a la norma contable, ¿cierto? Está enfocada en función de la norma contable. Y en este caso en particular, esta norma contable me dictamina que tengo 4 grandes rubros de propiedad, planta y equipo. Las primeras que son los inmuebles, exceptuando los terrenos, que son los que no se deprecian, ¿sí? Las instalaciones, los vehículos y los equipos de computación y software, ¿sí? Son la propiedad, planta y equipo que está disponible para generación de depreciaciones. ¿Cuáles son estos porcentajes de depreciaciones? Entendemos que los inmuebles, las edificaciones, se deprecian al 5% anual. Las instalaciones, todas las instalaciones, se deprecian al 10% anual. Los vehículos se deprecian al 20% anual y el equipo de computación y software se deprecia al 33.33%. Esto es mandatorio. ¿Qué significa? Que yo tengo que aplicar metodología de línea recta. ¿Por qué? Porque es la única que habla en función del tiempo y porcentajes equitativos de depreciación durante ese tiempo, ¿sí? Ahora, si nosotros sabemos que yo tengo que depreciar a un porcentaje en particular y el efecto que yo busco en la depreciación es reconocer el 100% del costo del bien, del costo de mi propiedad, planta y equipo, ahí viene los años que yo necesito para depreciar a cada uno de estas propiedad, planta y equipo. Entonces, en el caso de los inmuebles, de las edificaciones, yo voy a depreciar al 5%. ¿Cuántos años voy a necesitar, ¿sí? Para depreciar el 100% de esa edificación, ¿sí? Entonces, básicamente necesito saber cuántas veces debe repetirse esa depreciación anual para que complete el 100% en su acumulación. Por lo tanto, ahí nacen los años de vida útil, ¿cierto? Entonces me dice que para las edificaciones, si yo deprecio el 5% anual, me va a tomar 20 años, ¿sí? Depreciar al 5% anual para yo acumular el 100% de la depreciación total de esa edificación. Lo mismo pasa con las instalaciones, ¿sí? Yo tengo que depreciar al 10%. ¿Cuántos años me va a tomar a mí depreciar al 10% para que yo tenga el 100% de depreciación de la propiedad, planta y equipo? Entonces, son 10 años, ¿cierto? Sí, durante 10 años depreciando al 10%, yo voy a tener el 100% de la depreciación de las instalaciones. Dentro de las instalaciones tenemos maquinaria y equipo, tenemos muebles y enseres, equipos de oficina, ¿no? El equipamiento de la oficina, pues básicamente forma parte de las instalaciones. En el caso de los vehículos, dice que yo voy a depreciarles al 20% anual. Eso significa que yo voy a tomarme 5 años, ¿sí? Depreciar durante 5 años al 20% para tener el 100% de la depreciación anual. Y en el caso de los equipos de cómputo, me dice que se deprecian al 33.33%, por lo tanto voy a necesitar 3 años para depreciarlo al 33.33% y me dé el 100% de la acumulación de la depreciación de esos equipos de computación. ¿Estamos claros? Entonces, así nace y ahí está en la legislación tributaria, en las normas internacionales, el tiempo, ¿sí? Que me permite el tiempo que me permite depreciar, ¿sí? Y pues, estos son los valores referenciales, ¿cierto? ¿Sí? Entonces me dice que, por ejemplo, si yo quiero depreciar a un bien de forma acelerada, ¿sí? Eso significa que debo cambiar de metodología, ¿cierto? Estoy en la metodología de línea recta y respeto estos porcentajes, ¿cierto? ¿Sí? Si estamos en línea recta, ¿sí? Respeto estos porcentajes, ¿cierto? Eso quiere decir respeto porcentajes y los números de años, ¿sí? Pero si yo estoy quiero depreciar de forma acelerada,
pues debo incrementar el porcentaje de depreciación, ¿cierto? Sí, eso significa que para los inmuebles yo debería depreciar al 10%, por lo tanto, bajaría a 10 años, ¿sí? En las instalaciones yo debería depreciar al 20% y bajaría a 5 años. Los vehículos debería depreciarle al 40% y tendría 2.5 años. Y en el caso de los equipos de computación, los equipos de computación son los únicos que no me permiten depreciar más en menor tiempo porque ya tienen una depreciación acelerada, ¿ok? Por lo tanto, sí, estos activos pueden entrar en un proceso de depreciación acelerada. Sí, sí lo puedo hacer. Pero para eso, pues vamos a ver que el servicio de rentas internas tiene que darme una autorización, ¿cierto? Sí, yo debo plantear al servicio de rentas internas que voy a tener una depreciación acelerada, que mi inmueble va a tener un uso al doble de su capacidad, ¿cierto? Técnicamente debo demostrar que mis instalaciones, mi maquinaria, mis muebles y enseres, sí, van a tener un uso al doble de su capacidad, ¿sí? Técnicamente tengo que demostrar. Si no lo logro demostrar, trabajo al 10%. Que mis vehículos van a ser sometidos a un tratamiento al doble de su capacidad técnica para los que fueron creados. Debo demostrarlo y si lo logro demostrar, pues incrementaré mi porcentaje. El permitido, el doble, ¿no? Por eso se llama de doble cuota, pero tiene que ser bajo estudio técnico. Ese estudio técnico tiene que ser aprobado por el Servicio de Rentas Internas, ¿ok? Y pues obviamente eso habla en función de los porcentajes, ¿no es cierto? Entonces dice, más alto el porcentaje, pues básicamente el Servicio de Rentas Internas debe formar parte de de esa aprobación. Ahora, ¿qué pasa? Si un edificio yo considero que dentro de mi norma internacional me dice, pues tú puedes depreciar al 20%, pero también puedes depreciar perdón, a 20 años, pero tú puedes depreciar a 30, 60, 80 años, ¿sí? Una propiedad, planta de equipo, en ese sentido, ¿sí? Cuando el tiempo de vida útil se alarga, ¿sí? Ya el servicio de rentas internas no forma parte de ese proceso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy haciendo que un porcentaje de esa depreciación sea más pequeño, ¿cierto? El porcentaje de depreciación sea más pequeño. Yo voy a depreciar esto al 1%. Eso quiere decir que yo voy a depreciar en 100 años, ¿cierto? Sí, voy a depreciar a 100 años el edificio. Lo puedo hacer, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que voy a tener un valor más pequeño de depreciación, por lo tanto, pagaré más de impuesto a la renta. En ese sentido, el Servicio de Rentas Internas no lo prohíbe. Cuando los porcentajes se van a incrementar, el Servicio de Rentas Internas entra en el campo. Pero cuando los porcentajes de depreciación decrecen porque los años de vida útil van a ser mayores, lo puedo hacer y la norma internacional me lo permite. Yo quiero que mis instalaciones se deprecien en 20 años, lo puedo hacer, ¿sí? Bajo norma internacional me lo permite, yo puedo depreciar al 5% durante 20 años sin problema. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy pagando más de impuesto a la renta y el servicio de rentas internas no dice absolutamente nada. Más bien feliz porque estoy pagando más impuestos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, cuando el porcentaje decrece de los ya establecidos, el servicio de rentas internas no entra en participación. Pero si yo quiero incrementar a una doble cuota al doble de la depreciación, entonces ahí sí tengo que inmediatamente entrar en un proceso de aprobación por el Servicio de Rentas Internas. Dice, en el caso de revaluaciones de activos únicamente es deducible de depreciación calculada en relación del valor histórico, del costo histórico. Y vimos ahí, de lo que nos comentaba Alexandra, que nos permite la norma internacional, nos permite calcular revaluaciones, que asimismo pues son estudios técnicos para determinar cuál es el costo real actual o un costo de realización que se conoce de la propiedad, planta y equipo. Eso funciona muchísimo con los inmuebles, por ejemplo, ¿cierto? Sí, yo tengo un inmueble, tengo una casa, tengo un edificio, ¿sí? Que cuando lo construí, lo activé, costaba $500,000, ¿cierto? Sí, se hicieron adecuaciones, hubo
qué sé yo, tema urbanístico, hubo aumento de carreteras, se pusieron carreteras de primera línea, e hizo que incremente el valor. ¿Sí? Hago un estudio técnico que se lo conoce como avalúo, ¿cierto? Hago un avalúo que va un perito a determinar cuál es el valor, el valor de realización de mi propiedad plan de equipo. Viene y me presenta un estudio técnico y me dice, ya no vale $500,000 esta propiedad, ahora cuesta $700,000, por ejemplo, ¿no es cierto? Por lo tanto, quiere decir que yo $500,000 ya lo tengo registrado en el costo histórico, ¿cierto? ¿Sí? En mi costo histórico ya lo tengo registrado, ¿sí? Y sobre esas depreciaciones, ¿sí? A estos porcentajes, la depreciación será deducible. Pero si yo quiero hacer depreciaciones sobre los $700,000, o sea, sobre los $200,000 adicionales, la ley me permite, pero me dice ese porcentaje sobre los $200,000 será un gasto no deducible, ¿cierto? El momento de hacer una conciliación tributaria tendré que sumar ese valor, ¿sí? A los gastos, a la base imponible del impuesto a la renta, porque no será deducible de impuesto a la renta y pagaré tributos sobre esos valores. ¿Estamos? ¿Sí? Es lo que me dice el criterio de las revaluaciones que permite la NIC 16, ¿cierto? De revaluar el equipo. Dice, cuando se adquiere repuestos para el mantenimiento de activos fijos, principalmente para los vehículos, para la maquinaria y equipo, ¿sí? Tenemos dos opciones de registros, asimismo hay un tratamiento y hay una legalidad para que eso, ¿no? Dice, cargarlos directamente al gasto, no hacernos problema y no generarlos y no cargarlos y no activarlos. Pues mando al gasto del periodo y no pasa absolutamente nada. Y por otro lado, pues yo puedo cargarle al activo, ¿sí? Y esos repuestos, cargarle al activo, ¿sí? En función, pues se lo puede depreciar en función de su vida útil restante, ¿sí? Pero cuando esos repuestos tengan un valor significativo, ¿no? O sea, comprar un repuesto, un tornillo, en alguna situación irrelevante y cargarlo al costo del activo, imposible, ¿cierto? Mando directamente al gasto, pero si el reparar la maquinaria me cuesta, qué sé yo, $10,000, $15,000, eso es un valor importante. Entonces, y tendremos una política dentro de la empresa donde dirían, no, los activos entran a ser entran a ser activos fijos a partir de un valor de $1,000, de $2,000, de $400. Entonces, cualquier valor que sea superior a eso, si los repuestos sobrepasan ese valor de la política, pues tendrán que ser activados, pero se podrán depreciar en función de la vida útil restante, ¿sí? Del momento que se hizo la depreciación. Como mínimo, pues 5 años. ¿Por qué? Porque la maquinaria y equipo, pues, se deprecia en 10 años, ¿no? Entonces, por lo menos los 5 últimos años se podrá comprar repuestos, cambiarlos y depreciarlos en función de aquello, ¿no? Y aquí dice, pues, la parte que habíamos comentado, ¿no? Para el cambio del sistema, previo autorización del director regional del Servicio de Rentas Internas. Yo quiero cambiar de método de depreciación, quiero pasar de línea recta a una depreciación de doble cuota o acelerada, pues el Servicio de Rentas Internas deberá darme la autorización, ¿sí? Porque voy a depreciar a un valor superior. Voy a tener una mayor carga una mayor carga de depreciación, será un mayor escudo fiscal. Entonces, tiene que aprobarnos el servicio de rentas internas, con eso pues solventamos esta parte, ¿no? Asimismo, pues dentro de las depreciaciones existen pues varias instancias de poder activar bienes y depreciar bienes. Unos bienes pues serán de propiedad de la organización a nivel nacional y lo podrán desarrollar en su depreciación tal cual como dice la normativa. Pero también pues existen ciertos esquemas o ciertos modelos de negocio que por la importancia de su propiedad, planta de equipo, pues o el valor, el costo de
propiedad de planta y equipo, pues no necesariamente la tenemos, la tienen aquí en el Ecuador y pues lo pueden tener en otros países, trabajando en otros lados, ¿cierto? Eso es un ejemplo muy claro cuando pues vemos el efecto de estas famosas tuneladoras, ¿sí? Que desarrollan pues bienes ingresados al país bajo régimen de internación temporal. Una internación temporal es traer un bien del exterior, traerlo al Ecuador, ¿sí? Para que haga su trabajo en particular y luego salga del país y pueda seguir desarrollando actividades en su país de origen, ¿cierto? Entonces, lo que se hace en este caso en particular, pues, es identificar que el bien sea de propiedad del contribuyente, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo del Metro de Quito, por ejemplo, ¿sí? La empresa que construyó el Metro de Quito era Odebrecht, ¿sí? Ellos tenían sus propias tuneladoras, ellos traen sus tuneladoras de Brasil y las ponían acá para que hagan el túnel en el Metro de Quito, ¿cierto? Una vez que terminaron de hacer el Metro de Quito, tomaron sus tuneladoras y los enviaron nuevamente a su matriz en Brasil, ¿no es cierto? Sí, era de propiedad de Odebrecht, sí. Deben formar parte de sus activos fijos, era de los activos fijos de la casa matriz y lo podían traer. No deben ser arrendadas desde el exterior, era de propiedad de Odebrecht. Y cumplir con la normativa legal tributaria, ¿no? Sí, para depreciar será deducible siempre que se haya efectuado el pago de impuesto al valor agregado, o sea, el momento de hacer una internación temporal hay que pagar aranceles, hay que pagar el IVA, ¿sí? Por esa internación temporal. Se paga eso y sobre los valores de la maquinaria y más estos valores que se pagan aquí en el Ecuador, ¿sí? Se podrá desarrollar las depreciaciones bajo la norma internacional. Dice, en el caso de ser bienes que hayan estado en uso, se debe calcular razonablemente el resto de la vida útil probable se depreciará, ¿no? Entonces, vinieron estas tuneladoras, si no eran nuevas, ¿sí? Si ya tenían años de depreciación, durante el tiempo que estuvieron aquí, se desarrollaron las depreciaciones para ese periodo y se las registró en la contabilidad. Y luego salieron las tuneladoras, pero se quedaron con las depreciaciones que les servirán para un pago menor de impuesto a la renta. ¿Estamos? ¿Sí? Eso básicamente lo que es una internación temporal, que también es un cometido para el ámbito de la propiedad de planta de equipo bajo norma internacional número 16, ¿no? Y pues un gasto de depreciación no será deducible, ¿sí? No será deducible cuando el gasto de depreciación en función del porcentaje mayores a los establecidos en la normativa legal, ¿sí? Si yo tengo porcentajes de depreciaciones superiores a lo que dice la ley, estoy depreciando un edificio al 10%, ¿sí? El problema no está en que yo lo haga al 10%, el problema es que yo ese 5% adicional no lo voy a poder registrar como gasto deducible. Si lo registro como gasto deducible, pues se determinará que en un momento el Servicio de Rentas Internas, pues en el momento de hacer una auditoría o de hacer una determinación, pues puede llegar a determinar un fraude fiscal, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy tomándome, ¿sí? Bajo mi criterio, estoy tomando un escudo fiscal que no es permitido, ¿sí? Y estoy pagando menos impuesto a la renta. Y eso cae dentro de la instancia de defraudación al fisco, ¿cierto? Sí, normativa de depreciaciones no deducibles. La revaluación de los activos fijos, como habíamos visto, pues si se revalúa el activo fijo, solo será deducible el costo histórico, sobre el valor sobre costo histórico. Sobre las revalorizaciones no habrá. Puedo depreciar, sí, pero será considerado un gasto no deducible. El costo de activos no justificados con documentos. Compro una propiedad, plan de equipo, compro un edificio, compro un vehículo, compro una maquinaria sin documentos legalmente constituidos, pues serán depreciaciones que se realicen, no serán deducibles. Las diferencias entre valores contabilizados respecto al gasto según cuadros de depreciación presentados por contribuyente. Normalmente, pues una forma de determinación de servicio de renta interna, cuando hace auditorías, pues lo que te pide es
los cuadros de depreciación, ¿cierto? ¿Sí? Y lo que hacen es ver las depreciaciones como han sido declaradas, ¿cierto? En la declaración del formulario 101. Si no cuadra estos valores, ¿sí? Si en el libro de depreciaciones, la depreciación debía ser menor y yo registré valores mayores en el servicio, en la declaración formulario 101, pues básicamente voy a tener un gasto no deducible y tendré que desarrollar un ajuste o una sustitutiva de ese formulario. Y el activo no se usa para generar renta. Esto quiere decir que si yo compro un vehículo que va a ser para que traslade a los hijos del gerente hacia las escuelas, no tiene nada que ver y su gasto será un gasto no deducible de esa depreciación. Siempre el activo, como dice la norma, la NIC 16, dice que el activo tiene que ser exclusivamente para generar actividades dentro de la organización, ¿sí? Y que me permita desarrollar el giro del negocio, ¿cierto? Que estén enfocadas para el giro de negocio, ¿no? Entonces, esa es el ámbito de la normativa para las depreciaciones. Y ahí tenemos los porcentajes y los años de vida útil que la ley lo permite. Si hay un incremento en los porcentajes, el Servicio de Rentas Internas debe aprobarlo. Si los porcentajes son menores, pues básicamente la norma internacional me permite, pero ¿qué estoy haciendo yo? Estoy pagando una mayor cuantía de impuesto a la renta porque no estoy generando el escudo fiscal que me permite la ley. Estamos siendo deficientes en el cálculo del impuesto a la renta. ¿Estamos? Tema de depreciaciones, ¿no? Que se ata a la norma internacional contable número 16. Perfecto, ahora vamos a ver norma internacional número 38, NIC 38. ¿Quién nos puede ayudar con la NIC 38? Asimismo, objetivo, alcance, ¿sí? El resumen de para lo que sirve la NIC 38, ¿sí? Tania, cuéntanos. A ver, ahí tal vez ya pueden visualizarlo. Ahí lo visualizamos. Sí, Bueno, tomando en cuenta de las 16 que tiene que ver con planta y equipos, el Ujú. objetivo de las NIC 38 indicaba que es prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles, los cuales no están contemplados específicamente en otra norma internacional de contabilidad, la cual esta norma se exige en las empresas para que procedan a reconocer un activo intangible. Sí, solo si se cumplen ciertos criterios, de acuerdo a la norma. La norma también especifica cómo determinar el importe en libros de activos intangibles y exige que se revelen ciertas informaciones complementarias en las notas o, en este caso, bueno, los estados financieros que hace en sí referencia a estos elementos. Esta norma debe ser aplicada por todas las empresas al proceder a recontabilizar activos intangibles, excepto en los siguientes casos. Me pareció importante esto. Entonces, por ejemplo, dice que los activos intangibles que estén tratados en otras normas internacionales de contabilidad, activos financieros que según se hayan definido en la NIC 32 como instrumentos financieros de presentación e información a revelar. Otra dice las concesiones sobre minas y yacimientos, y así como los gastos de exploración, desarrollo, extracción de minerales, petróleo, etcétera, todo lo que tiene que ver con recursos no renovables. Aquellos activos intangibles que aparecen en las compañías de seguro derivados de pólizas de los asegurados. ¿Dónde se aplica o cómo se aplican las normas NIC 38? Se aplican si una empresa adquiere un activo intangible externamente o lo genera internamente. La NIC 38 también incluye criterios de reconocimiento adicionales para aquellos activos que la empresa genera internamente. Los activos intangibles. Con frecuencia las empresas emplean recursos o incurren en pasivos por la adquisición, desarrollo o mantenimiento de la mejora de los recursos intangibles, tales como conocimiento científico, tecnológico, diseño o implementación de nuevos sistemas, ¿no? O mejoras, licencias, concesiones, propiedades intelectuales,
conocimientos comerciales, etc. Otros ejemplos comunes de partidas que están comprendidas en lo que tiene que ver con activos intangibles son los programas informáticos, patentes, derechos de autor, las películas, listas de clientes, derechos a recibir intereses, licencia de pesca, franquicias, etcétera, como lo pueden ir mirando aquí, de acuerdo a lo que indica. Características que deben ser consideradas en las NIC 38, un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sí apariencia física. El reconocimiento de una partida como activo intangible exige que la entidad demuestre que el elemento en cuestión, A, puede ser, ¿no?, cumpla la definición de activa, y B, que cumpla con el criterio de reconocimiento. En sí, esto sería. Los activos intangibles, ¿por qué deben considerarse en todo negocio? Esta norma prohíbe el reconocimiento de este rubro como un activo, argumentando que una propiedad de estos últimos es que la entidad ejerza un control sobre los mismos, lo que no es aplicable a los activos intangibles. En esencia, las normas a las que se hace referencia ostentan los mismos fundamentos. Una es la certeza de generar ingresos para la entidad y otra que su costo pueda medirse, ¿sí? Como la señala justamente e indicaba anteriormente la NIC 16. La NIC 38 hace requerimientos específicos como el uso de supuestos sustentables, razonables, que permitan evaluar la posible obtención de recursos para sus dueños. Estos activos se miden al costo al momento del reconocimiento inicial, cuando se adquieren de manera aislada y que su costo se sustente en el valor de compra, más la sumatoria de costos atribuibles directamente, como el diferimiento fuera de plazos normales de los créditos. Medición de activos intangibles. La mayoría de las entidades tiene activos poco perceptibles, incuantificables, ni medibles o no medibles, como activos intangibles. Por ejemplo, listado de clientes, las patentes, los procedimientos, trabajadores, una ubicación estratégica, un producto con potencial global, que serían algunos ejemplos que ahí indicaba en donde consulté. Indica que es difícil valorarlos, pudiendo representar un aspecto estratégico dentro de la organización, sin un reconocimiento como tal. Indica que la competitividad, que demandan hoy los mercados es clave para la subsistencia de una entidad y las economías actuales, que tienen gran presencia de activos intangibles, que manejan muchos activos intangibles en sí. Activos intangibles con vidas útiles indefinidas. Los activos intangibles con una vida útil indefinida no se amortizarán, según las NIC 36, porque claro, hay que tomar en cuenta que tanto la NIC 16 como la NIC 38 también van atadas a otras NIC. Sí, y es importante también conocerlas para irlas tomando, ¿no es cierto? Vayan por el mismo camino y no saltarnos tal vez algún tema que nosotros no conozcamos e irnos a la NIC que corresponde. Entonces aquí indica que el deterioro del valor de los activos, la entidad comprobará si un activo intangible con una vida útil indefinida ha experimentado una pérdida, sea por deterioro del valor comparado de su importe recuperable con su importe en libros anualmente, o en cualquier momento que exista un indicio que el activo pueda haberse deteriorado, o sea, el valor puede haberse deteriorado. La vida útil de un activo intangible que no está siendo amortizado se revisará cada periodo. ¿Para qué? Para poder determinar si estos hechos o circunstancias permiten seguir manteniendo esta vida útil indefinida para estos activos. Claro, en el caso de no existir en estas circunstancias, el cambio de la vida útil útil de indefinida a finita en este caso, se contabilizará como un cambio en una estación contable, de acuerdo a la NIC 8. Indica las políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Bueno, eso es lo que logré. Bueno, me pareció en sí los factores más importantes de la NIC 38, porque es súper larga, pero creo que eso es lo que me pareció más importante, más relevante para poder entender el tema de las NIC 38. Perfecto, muy bien. Entonces, vimos pues, y el objetivo era muy claro, ¿no? El objetivo pues es dar un tratamiento contable hacia los activos intangibles, ¿no? Habíamos visto pues la NIC 16 se enfoca en los activos
tangibles, propiedad, planta y equipo, pero también existen dentro de los activos, existen los activos intangibles. Nos dieron ciertos ejemplos por ahí, la parte de las patentes, las marcas, el derecho de llaves, el goodwill que se lo conoce, ¿sí? Que son diferentes tipos de activos que son intangibles, pero se los puede llegar a determinar un valor, ¿sí? La normativa, pues está, la norma, pues, dentro de la norma, la NIC 38, pues, lo que expresa o exige es que las empresas procedan a reconocer un activo intangible, ¿no? Sí, pues obviamente se cumple con los criterios necesarios. Y para esto, pues lo que busca es la determinación de estos intangibles en los libros, pero a través de estudios técnicos, igualito como la valoración, ¿cierto? El avalúo es un estudio técnico, ¿sí? Yo quiero saber cuánto cuesta eh, mi, eh, mi edificio en este instante, cuando yo lo compré en el pasado y cuánto cuesta el día de hoy, pues lo único que me puede ayudar es un estudio técnico. Cuando yo quiero demostrar que mi propiedad, planta y equipo se va a depreciar en un mayor tiempo, en un menor tiempo, porque le voy a dar una exigencia mayor, hago un estudio técnico y debo demostrar ante el Servicio de Rentas Internas. Los activos intangibles tienen la misma condición. Yo tengo una marca, ¿sí? Yo tengo una marca, me llamo Coca-Cola, ¿sí? Y sé que tengo una marca y tengo una posición dentro del mercado, ¿sí? Para yo saber cuánto cuesta esa marca, tengo que hacer un estudio de la marca, ¿cierto? ¿Sí? Que es un estudio técnico de valoración de un perito que me dirá, mi marca en el mercado el día de hoy cuesta tantos miles de dólares, tantos millones de dólares, tantos dólares en el mercado, ¿cierto? Entonces, ese estudio técnico me permite a mí, ese estudio, ese entregable de ese estudio técnico, me permitirá a mí reconocer el valor del intangible. Si yo no hago este estudio técnico, es imposible que yo, bajo norma internacional, lo pueda registrar, ¿sí? Yo tengo la percepción de que mi marca, ¿sí? Mi marca llamada Telmo Caizapanta tiene un valor y pongo un valor en los libros, pues eso no me permite la ley. Tendrá que hacer un estudio, pagar un estudio técnico que se desarrolle y que me diga tu marca cuesta tal valor, ¿sí? Y para ese criterio de reconocimiento del intangible, me puede dar la capacidad como organización, sí, bajo NIC 32, NIC 30, NIC 38, sí, de que yo pueda amortizarlo en el tiempo. ¿Qué significa amortizar? Depreciar para los tangibles significa reconocer un valor de uso, de desgaste y que lo voy a tener que transferir al gasto, ¿cierto? En el caso del intangible funciona de la misma manera, ¿sí? Y tiene estas dos características. El intangible puede ser de uso finito y de uso infinito, ¿no es cierto? Sí, yo puedo tener un software que la expectativa de uso es para toda la vida, ¿cierto? Sí, generé un software que me va a servir para absolutamente toda la vida, sí, lo tengo y sé que lo voy a utilizar para siempre, ¿no? Qué sé yo, creamos un software para el ingreso del personal a la planta y ese software me costó $100,000, ¿cierto? Pero lo voy a utilizar para siempre. Yo sé que no voy a cambiar de ese control a mis trabajadores y se va a quedar para toda la vida, ¿cierto? Entonces, yo no lo voy a amortizar. O sea, ¿qué significa? Reconocer una baja del valor de ese activo intangible, ¿sí? Y mandarlo al gasto, ¿sí? Al igual que la depreciación, lo mando al gasto, ¿cierto? Pero siempre y cuando tenga la certeza de que va a ser de uso infinito. Si es de uso finito, se sabe que yo este sistema lo voy a trabajar por 5 años, porque yo sé que de aquí en 5 años voy a generar otro software que me permitirá tener una huella facial, y con eso ya cambia el software y compro otro software y lo tengo que amortizar, ¿cierto? Entonces lo amortizo en 5 años, ¿sí? Lo hago una amortización del 20% y a 5 años está amortizado. Que es el mismo reconocimiento, ¿sí? La depreciación es al desgaste, la amortización es a la desvalorización del intangible.
¿cierto? Una marca puede ser posiblemente, una marca Coca-Cola puede tener un uso infinito. Puede ser que no lo estoy depreciando y no lo voy a, no lo voy a amortizar en el tiempo, ¿cierto? Pero, qué sé yo, una marca que se llame, qué sé yo, cualquier nombre por ahí, ¿sí? Y sé que no me va a servir porque sé que en 3 o 5 años tengo que cambiar de marca porque lo tengo que renovar, entonces la amortizo en esa cantidad de tiempo. Entonces, hay muchos factores que pueden intervenir dentro de esa percepción, y la NIC 38 me ayuda justamente a determinar y conocer cómo puedo registrarlo contablemente para el efecto de amortizaciones, ¿ok? Y con eso, pues, asimismo, al momento de identificar que las depreciaciones y las amortizaciones son escudos fiscales, porque son reconocimientos, ¿sí? O son reconocimientos de ámbito contable, artificios contables para reconocer un deterioro de valor, ¿sí? Por uso, pasa del tiempo en el caso de propiedad del plan de equipo, y por la descontinuidad del intangible, ¿sí? Me va a permitir a mí, pues, tener un escudo fiscal. Por lo tanto, inmediatamente, ¿sí? El servicio de rentas internas, pues, tiene que entrar en su criterio de, eh, de regulador, justamente de la parte de la amortización, ¿sí? En este caso, de los activos diferidos, ¿no? Y para esto, pues, tenemos cierta normativa para revisión, ¿sí? Tanto en el ámbito de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno como en el reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. En la ley tenemos el artículo 12, las amortizaciones de inversiones serán en un plazo de 5 años a razón de 20% anual establecido. En los intangibles, según plazos de contratos o un plazo de 20 años, me permite generar en el caso de los intangibles, ¿sí? Me permite tener la determinación de contratos que se puedan generar ahí con un tiempo de caducidad, y si no el contrato donde yo determino que es infinito y no lo voy a amortizar, en el contrato deberá rezar que el intangible va a ser infinito, ¿no? Por lo tanto, pues si no es infinito, pues tendré un plazo del contrato o máximo 20 años plazo, ¿no? Hay contratos que duran 10 años, que duran 5 años, y lo haré en función de ese contrato. Y el caso del reglamento para aplicación, numeral 7 del artículo 21, habla de los pagos anticipados de acuerdo con el periodo establecido en contratos o expiración de dichos gastos, ¿no? Y las amortizaciones se efectuarán en un periodo no menor a 5 años a partir de la generación del ingreso, que son ámbitos de las amortizaciones, ¿no? El efecto de las amortizaciones, pues ya es un poquito más, es un poquito más sucinto en el tema o específico en el tema de la normativa. Te da básicamente estas categorías, y lo único que te dice es, pues, cuándo no será deducible. Una amortización no será deducible cuando el valor en libros no es un activo amortizable, ¿no? Simplemente tomé la decisión de poner una marca sin haber hecho un estudio técnico y lo comencé a amortizar, ¿sí? Me determinan que no debía haberlo amortizado y no será deducible. Cuando el activo no es propiedad de la compañía, ¿sí? Es un software que simplemente lo arriendo y no es mío, no es de creación de la compañía, pues básicamente no forma parte de mis intangibles. Cuando el activo que no fueran utilizados para el beneficio de la empresa, ¿sí? Compro un software, pero lo estoy utilizando para mis trabajos en particular, o para cualquier otra situación que no sea para mi actividad económica, se volverá una amortización no deducible, ¿sí? Y cuando la amortización de los activos diferidos no fue distribuida de manera sistemática, ¿no? ¿Sí? Sé que tengo que hacer los 5 años de depreciación al 20%. Ah, no, yo quise hacerlo en 3 años y lo hice al 33.33%, ¿sí? Entonces se vuelve no deducible. ¿Estamos? ¿Sí? Tenemos normativa, tenemos la ley orgánica que rige, tenemos reglamento para la aplicación, por lo tanto,
el tratamiento para que ellos será en función de los respaldos que tengamos, ya sean contratos, ¿sí? De los intangibles, los de estudios técnicos que se maneja, ¿sí? O en casos en particular, pues desarrollar en 5 años 20%, o en el caso del contrato, si reza varios años en particular, y deberá hacerlo hasta un máximo de 20 años, ¿cierto? Y si no, caso contrario, si es que el contrato así lo dice, que debe ser infinito, no haré amortizaciones. ¿Estamos? Y si me dice que el contrato es infinito y hago, incluso eso, hago amortizaciones, pues básicamente tendré un gasto no deducible. ¿Estamos? ¿Sí? Básicamente es esto en función de de los intangibles, ¿sí? Del ámbito intangible de la propiedad, planta y equipo que me permite pues justamente realizar de amortizaciones. Entonces, si nosotros nos vamos hacia el criterio de depreciaciones, estamos hablando sobre propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Depreciaciones enfocadas en propiedad, planta y equipo. Y las amortizaciones del activo, ¿sí? Están enfocadas en función del intangible de los diferidos, de los activos diferidos, ¿no? ¿Sí? De los activos diferidos que pueden ser estos que hablas de los intangibles, como franquicias, como marcas, patentes, ¿sí? Derecho de llaves, el know-how que puede generar, ¿sí? Y pues los diferidos como los gastos de constitución, gastos de organización, gastos de distribución, ¿no? Que normalmente pues se desarrollan como activos, se los activa y se los amortiza durante N cantidad de tiempo en el periodo, ¿no? Que bajo normativa internacional, pues me dice que no debe ser menor a 5 años y un máximo de 20 años en el futuro. ¿Estamos? ¿Sí? Amortizaciones, ¿sí? Amortizaciones del activo. Perfecto. Entonces, si nosotros nos vamos hacia nuestro material que teníamos dentro de la plataforma, pues habíamos visto que teníamos amortizaciones y nos habíamos quedado en las amortizaciones, ¿no? Vimos lo que son las depreciaciones y pues nos vamos a centrar en estas clases, nos vamos a centrar en lo que son las amortizaciones, ¿no? Y dice pues que las amortizaciones, ¿sí? Amortizaciones en términos económicos y contables, referido al proceso de distribución en el tiempo de un valor duradero, ¿no? Adicional a esto se lo conoce como un sinónimo de las depreciaciones, ¿no? Tienen la misma connotación que las depreciaciones. Las depreciaciones hacia la propiedad, planta y equipo, y las amortizaciones en función de los intangibles, ¿no? Dice, se emplea referido a dos ámbitos diferentes casi opuestos, de la amortización de los activos, la amortización del pasivo, en este caso en particular. Dice, en el caso de ambos, se trata de un valor habitualmente grande con una duración que se extiende en varios periodos o ejercicios, para cada uno de los cuales se calcula las amortizaciones de modo que se reparte ese valor entre todos los periodos en los que permanece, ¿no? Entonces nosotros entendemos que dentro del ámbito de las amortizaciones vamos a analizar dos tipos de amortizaciones. Si nos referimos a amortizaciones del activo, estamos hablando de los intangibles y de los activos diferidos, ¿sí? Y vamos a ver que también tenemos amortizaciones del pasivo, ¿cierto? Estas amortizaciones del pasivo, pues, se refieren a las obligaciones de devolver un préstamo recibido de un banco, ¿sí? Y por lo tanto se constituye en una obligación de pago a terceros, que es un pasivo, cuyo importe se va reintegrando en varios pagos diferidos en el tiempo, ¿sí? La parte del capital o el principal que se cancela en cada uno de esos pagos, a eso se lo conoce como el pago de las amortizaciones, ¿cierto? ¿Sí? Vamos nosotros a desarrollar cálculos en tablas de amortización, donde yo voy a desarrollar cálculos, ¿sí? Que me van a permitir hacer pagos de amortizaciones, tanto del capital más del interés, que la sumatoria de los dos en el pasivo es una amortización, ¿sí? Y que me va a permitir desarrollar en diferentes metodologías, ¿cierto? El pasivo, ¿sí? Por lo tanto, dice que los métodos más frecuentes para repartir el importe en el tiempo y segregar el principal del interés, ¿sí? Tenemos tres métodos, ¿no?
en el caso de las amortizaciones del pasivo. Tenemos el método francés, el método alemán y el método americano. 3 métodos para desarrollar amortizaciones del pasivo, ¿sí? ¿Qué era una amortización del pasivo? Pues reconocer pagos en un futuro tiempo para devolver una obligación que tengo con un tercero, ¿cierto? ¿Sí? Que normalmente pues son créditos que se reciben, ¿no? Dice, los métodos más frecuentes para repartir el importe en el tiempo y segregar el principal al interés son estos 3 métodos, ¿no? Todos estos métodos son correctos desde el punto de vista contable y están basados en un concepto de interés compuesto. Las condiciones pactadas al momento de acordar el préstamo determinan cuál de los sistemas se va a utilizar, ¿sí? Por lo tanto, pues vamos a ver que el sistema francés consiste en determinar una cuota fija, ¿sí? Mediante el cálculo apropiado del interés compuesto, se segrega el principal, que será pues de forma creciente, ¿sí? Y los intereses deberán ser decrecientes. Me da una cuota fija, ¿sí? Una amortización fija, el método francés. Y en este caso dice que el pago del capital será creciente y el pago de los intereses serán decrecientes. Método francés. También existe el método alemán, ¿sí? El método alemán dice que se determina la amortización de capital, sea, en este caso, la amortización de capital sea fija, ¿sí? Por lo tanto, los intereses y la cuota también serán decrecientes, ¿no? Sí, la cuota del capital, en este caso, los dos serán decrecientes, tanto el interés como el capital serán decrecientes. De esta manera, pues, es el sistema de pago, el de capital, aquí se paga la amortización al capital. Capital se paga de forma fija, ¿no? Entonces, la cuota es decreciente y los intereses son decrecientes. Sistema alemán de cuota fija, el francés es de amortización fija, ¿no? Dice el sistema americano, en el caso del sistema americano se establece una sola amortización al final de un periodo en el cual solo se pagan intereses, ¿sí? Al no haber pagos del capital, los intereses son fijos, ¿sí? Y en este caso es posible determinar un cuadro de amortización distinto a los anteriores mencionados, ¿no? En el caso del sistema americano, pues se desarrolla un crédito y lo que se hace es pagar al final el capital, ¿cierto? Yo puedo desarrollar un pago de intereses fijos durante un periodo de tiempo hasta que pague el capital, ¿sí? Ese es un modelo de sistema americano. Entonces, la amortización del pasivo se entiende como una distribución de pago, de una devolución de un valor durante N cantidad de periodos. Ya depende aquí del contrato de la obligación, ¿cierto? Algún préstamo a corto plazo, un préstamo de largo plazo, a 1 año, a 5 años, a 10 años. Y las periodicidades dependerá de la modalidad de pago. Voy a hacer de forma mensual, voy a hacer de forma semestral, trimestral, en cantidad de formas de pago. Y si no, pues puedo tener un sistema americano donde digo yo solo pago el interés durante el tiempo y al final del periodo yo desarrollo el pago del capital. ¿Cómo funciona eso? Pues el modelo de función del sistema americano, el desarrollo del cálculo de un bono, ¿cierto? Sí, un bono funciona de esa manera. Yo emito un bono, me entregan los recursos, yo genero cupones y voy pagando los cupones. Esos cupones son los intereses de cada uno de los meses, de los años, ¿sí? Durante N cantidad de años. Una vez que se terminan los cupones, yo tengo la obligación de pagar la deuda. Entonces, pago el capital, pero ya pagué intereses durante todo este tiempo a los que me prestaron el dinero, ¿sí? Modelo del sistema americano que se lo trabaja normalmente en lo que son bonos. Y el sistema alemán y francés, ¿sí? Se lo trabajan en créditos de consumo, en créditos de instituciones financieras, ¿no? ¿Sí? Ahí normalmente me preguntan qué tipo de amortización quiere. ¿Quiere una amortización fija? ¿Sí? ¿O quiere un pago, una cuota de capital? ¿Sí? El abono al capital fijo. Entonces, la amortización fija es del sistema francés y el pago de capital fijo es del sistema alemán, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que buscan es desarrollar estos dos modelos. Todos son contablemente aceptados, ¿sí?
¿sí? Los 3 modelos contablemente aceptados y se los puede utilizar. El día de mañana estaremos desarrollando ejercicios, ¿sí? De tablas de amortización que me permiten desarrollar los sistemas alemán, ¿sí? El sistema francés y el sistema americano, ¿ok? ¿Sí? Por lo tanto, pues estaremos evaluando, pues en función del pago del interés, cuál conviene de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Dependerá muchísimo de las condiciones de la negociación para este efecto, ¿ok? Y con eso, pues, dejamos al día de hoy esta clase. Hemos visto lo que son las amortizaciones. Nos hemos centrado en lo que son normativas internacionales, ¿sí? En el ámbito de las depreciaciones, NIC 16. En el ámbito de las amortizaciones, NIC 38. Intangibles para amortizaciones, tangibles para las depreciaciones. Y comenzamos a revisar lo que son amortizaciones como un concepto muy similar a las depreciaciones, pero en el efecto, tanto en el activo y en el pasivo. Empezamos con las del pasivo y sus métodos de desarrollo de amortizaciones, ¿ok? Con eso pues lo dejamos hasta ahí. Vamos a revisar y hacer ejercicio el día de mañana y estaremos revisando lo que es la amortización del activo también, ¿ok? El día de hoy hay parte asincrónica, ingresar a la plataforma, hay un crucigrama que está abierto hasta las 10 de la noche. Por favor, desarrollar el crucigrama, ya saben, hacen el crucigrama y mandan la captura de la resolución. Y cargarlo en la plataforma, por favor. No se olviden de aquello que la temática es que puedan ingresar y desarrollarlo el día de hoy hasta las 10 de la noche. ¿Sí? Tienen para hacerlo de forma asincrónica. Y hay un video también de norma internacional y de depreciaciones que es para el día de hoy, que está con fecha del día de hoy para que lo puedan hacer. ¿Estamos? Listo, profesor, gracias. Perfecto. Entonces nos estamos mirando el día de mañana, por favor. Cualquier cosa, pues estamos ahí al pendiente. ¿Ok? Les agradezco mucho. Que tengan una buena noche. Listo, profe, gracias. Muchas Gracias, gracias. profe. Hasta Hasta mañana. luego. Gracias, buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.